antes puede presentar la técnica, qué casos específicos se pueden tratar con estas técnicas y sobre todo qué procesos de validación científica han tenido estas técnicas en la resolución de esos casos de disfunciones específicas. O sea que prácticamente ese recorrido que mencioné es el recorrido adecuado que se puede seguir y que de hecho los libros, de hecho lo traen así. Es decir, cualquier capítulo que ustedes lean de una técnica de labrador plantea un contexto histórico, luego entra en el desarrollo de la técnica propiamente, con sus variantes, sus aplicaciones y la discusión que siempre hay en torno a las técnicas de si cuentan o no cuentan con validación. Entonces, la primera parte de nuestra hora lo tendrían que hacer desde un PowerPoint, en donde cada miembro del equipo tenga una parte del desarrollo de la técnica. Y yo sugeriría que no invirtieran más de 30 minutos en eso, ya que la segunda parte es el plato fuerte y tiene que ver con la presentación del caso clínico con la técnica. Entonces, allí arrancamos y la sugerencia es que presenten ya el trabajo de acuerdo al formato que se les envió en el desarrollo, desde la carátula hasta las referencias bibliográficas. Esto es, el caso se presenta en un documento en Word, como lo estuvieron planteando aquí para las tutorías, para las revisiones, y ese material obviamente para esa fecha ya tiene que estar completo. Tanto el grupo 1 como el grupo 2 y así sucesivamente los grupos que van avanzando en su presentación tienen que tener sus casos clínicos cerrados de manera que se pueda recibir la última tutoría, porque en estas clases cada grupo va a recibir su última retroalimentación respecto fundamentalmente al manejo de la metodología en cada caso que les tocó con la técnica que les tocó. Generalmente nos solemos pasar un poquito más de la hora para que el desarrollo sea completo, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros empezamos esto a las 5:30 y más o menos estaríamos acabando 6:30, 7, para poder abarcar, como dije, la primera parte, que es el desarrollo de la técnica propiamente que les tocó, y la segunda, el desarrollo completo del caso clínico con la metodología y la técnica que les tocó. No sé si con eso respondo tu solicitud y si hay alguna otra consulta la pueden ir planteando. Sí. Contestaste esto, pero esa exposición que vos estás hablando ahora, ¿esa sería para la entrega final en octubre o sería para para el próximo viernes, que sería la entrega de las dos partes corregidas? Cada grupo ya tiene su fecha asignada y esa fecha que le toca a cada grupo es la entrega, no la final, porque ese mismo trabajo que ustedes van a someter a la última tutoría en su fecha es el mismo trabajo práctico que si se fijaron en sus programas, la entrega del trabajo práctico es el día 29, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros cerramos la unidad que nos toca de las técnicas y nos queda una clase, si mal no recuerdo, un viernes antes de la entrega. Creo, no estoy segura, tendría que entrar creo que no. Me va a corregir Sofi. Las técnicas de inoculación son el día 22 y ya la entrega por calendario, si ustedes tienen sus programas, que sí lo tienen, la última entrega del trabajo práctico final es el día 29 del 10. Esa es una fecha que está puesta por académico.
No es una Profe, fecha que nosotros hayamos puesto. Sí, escucho. sí, yo tengo justamente el programa y dice la última entrega de trabajo práctico final es el 29 de octubre, ¿verdad? Sí, Pero vos mencionás de que habría una entrega por específicamente cada grupo. claro, que es la que Ujú. corresponde a la unidad 3 que comienza la próxima semana. Cada grupo tiene su fecha asignada para hacer su presentación del caso y de Ujú. la técnica que les tocó. Esa presentación del caso, a ver, permíteme verificar, ese es en la unidad 3 y díselo ahí cada uno de los Sí, grupos. cada uno Nosotros, de los... claro, y nosotros seríamos el 15 de octubre. Ya, estamos recapitulando nomás. Y sí, Sí, la primera fecha es el próximo viernes, que es 17. 17 de septiembre, sí. Y luego ya es la última fecha de septiembre, que sería 24. Ahí entra el grupo 2 que tiene sensibilización y a partir del, ahí ya empieza el mes de octubre, ¿verdad? Tenemos 4 fechas de presentación, el 1, el 8, el 15 y el 22. Y la última fecha ya es el siguiente viernes, que es viernes 29, que es la entrega ya en formato. A ustedes se les envió un trabajo que yo siempre digo que no es el modelo, sino es un referente que siempre es perfectible. Y esa es la estructura de presentación del trabajo. El trabajo sigue reglas APA de presentación formal, las reglas APA, la última edición es la séptima del 2020. El trabajo se entrega en formato A4, digitalizado. Generalmente les pedimos que entreguen en un formato PDF y otro en Word para poder corregir, porque cuando está sellado es muy difícil hacer la retroalimentación en el mismo trabajo. Pero eso ya es para la entrega final. En la fecha que le toca a cada grupo es una presentación cuasi final porque tiene que estar completo, tanto el caso como la técnica en su presentación son la única fecha, es decir, no es que el grupo uno va a tener otra chance de poder presentar en otra fecha o el grupo 2. Esa es una fecha exclusiva para cada grupo. Entonces significaría de que nosotros tenemos una fecha de entrega que, por ejemplo, nosotros somos grupo 5 y realizamos la entrega el 15, la presentación del caso el 15 de octubre. Pero a partir de eso, luego tenemos tiempo aún para realizar la entrega final que correspondería hasta el 20, discúlpame, se me fue. 29. Hasta el 29 de octubre, justamente. Ahí ya estaríamos realizando la entrega en el formato de PDF, en el formato de Word, y que esté, eso ya no estaría sujeto a revisión, ¿verdad? Ya Eso tendría, ya, ahí cierra, ahí cierra. ahí Y es cierra y se importante, calificaría. exacto, Ujú. ahí ya el cierre implica la calificación final. Acá lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta para estas fechas es que tienen que tener el trabajo completo porque es la única manera que nosotros podemos retroalimentar, corregir y Ujú. ustedes también tener tiempo para mejorar. Si el Sí, trabajo no está completo, desde la carátula a las referencias bibliográficas, le faltan pedazos, partes, va a quedar eso así, sin posibilidad ya de retroalimentación. Entonces yo les invito, por más que piensen que puedan tener imperfecciones o errores, que siempre uno los va a tener y son corregibles, es preferible traer el trabajo completo y tener la retroalimentación y las correcciones para que luego ya queden con el tiempo para hacer esos ajustes y entregar un trabajo en condiciones para la fecha, ¿verdad? Para el 29. sí, porque justamente estaba hablando con la profe Sofi sobre nuestro caso en particular y realmente tuvimos muchos malentendidos en cada una de las partes que teníamos que unir, ¿verdad? Ya por cuestiones de tiempo, entonces cada uno quiso, en realidad llegamos a un acuerdo en segmentar las partes y luego reunirlas, ¿verdad? Pero en el momento que reunimos todas las partes del trabajo, nos dimos cuenta de que realmente el caso era mucho más complejo para nosotros para poder aplicar. Y ahora con la segunda entrega que vamos a realizar, entonces ya tenemos una idea general de cómo vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces quería saber nomás si es que podemos realizar la revisión el día de hoy.
un desastre, por decirlo de una forma, pero en realidad, como vos me decís, profe, es mejor nomás ya mostrarte cuál es la situación de nuestro trabajo para que podamos ir viendo todo lo que está mal, ¿verdad? Y corregir eso ya antes de la entrega final. Perfecto, si tienen algo para presentar, adelante. Voy a ver ahora si tenemos a mano el documento. No sé si otro grupo estaría interesado, pero mientras tanto yo voy a confirmar ahora mi documento y voy a esperar un momento en línea. Permiso, profe. Y adelante. Gracias. No sé si hay otros grupos que tengan alguna duda o consulta. Yo quería consultarte em, sobre el trabajo, ¿verdad? No es que nosotros ya estamos ya tenemos ya todo, ¿verdad? Nos falta nomás ajustar las sesiones, por ejemplo, de escribir, todo eso, ¿verdad? Y lo que yo quería consultarte es cuánto vos recomendás, ¿verdad? Para aplicar las sesiones, ¿verdad? Porque nosotros tenemos técnicas de relajación y nosotros elegimos el control de respiración como nuestras técnicas, en que son varios ejercicios de respiración. Y nuestro caso es solamente un muchacho que tiene problemas de activación fisiológica, ¿verdad? Cuando va a exponer. Entonces, nosotros ahora le pusimos 16 sesiones, ¿verdad? Pero no sé muy bien cómo repartir esas sesiones, si en la parte de la línea de base y en la línea, en la parte reversible también cuentan las sesiones o ahí no se hace una cuenta de sesiones. No sé si me explico. Todas las fases, tanto línea de base, fase B1 de tratamiento, fase A2 de reversión y fase B2 de reintroducción del tratamiento, si es que estamos usando un diseño reversible, tienen que tener desarrollo de sus sesiones. Ah, Un promedio para un caso como el de ustedes, ¿verdad? Es levantar una línea de base en la cual el terapeuta se ve con el paciente, porque hay que tener en cuenta que el encuentro con el paciente comienza en la línea de base, en todos los casos. La primera sesión que ustedes ven al paciente ya es línea de base. Ahí ah, utilizan como instrumento la entrevista conductual, recogen la demanda específica del paciente, se hace la ficha, se relata el motivo de consulta, ¿verdad? Y es muy probable que esa sea la primera sesión. Si las sesiones se van a espaciar una por semana, todo eso ustedes tienen que ir contabilizando para después saber cuántos meses va a llevar todo el proceso de las 4 fases. Hay sí, veces que uno pone 2 sesiones en la semana, ¿verdad? Pero eso es una cuestión de planificación de cada profesional y también depende a veces en nuestro contexto, sobre todo si lo bajamos a tierra, a la realidad nuestra, tiene un contexto económico de realidad. Pero eso no significa que el paciente, una vez que empezó línea de base, el paciente lleva la tarea de su registro, ¿verdad? Entonces, si no conseguimos establecer la definición del blanco y entrenarle a nuestro paciente con el método de la autoobservación y el autorregistro y con las estrategias de medida en la primera sesión, lo más probable es que haya una segunda de línea de base. Ahí ya tienen contabilizado ustedes 2 sesiones. ¿Cómo las van a distribuir? Ya es una cuestión propia del terapeuta, ¿verdad? Pueden ser las 2 en entiendo. una semana, como puede ser uno a la semana. Sí, Generalmente en línea de base uno trata de apresurar el paso. ¿Por sí, qué digo esto? Porque el paciente viene con una demanda de urgencia. En nuestro medio nadie viene, vaya, tranquilo y ya viene agobiado. Entonces, sí, cuanto antes levantemos la línea de base, que es el equivalente a la detección, al diagnóstico en la línea tradicional,
es lo mejor, ¿verdad? Entonces lo más probable es que metan 2 sesiones en una semana. En la Ah, segunda entiendo. sesión, ustedes van a entrenar al paciente en el registro, le van a mostrar el análisis funcional, cómo se llena, y el paciente se va a ir. Se va a ir con su registro de lo que sea que ya se definió en el blanco. Ahora, si se definió registrar frecuencia, si se decidió registrar intensidad o frecuencia e intensidad, lo que sea que tengan que elaborarle como registro al paciente, el paciente lo va a llevar ya en la segunda sesión de esa línea de base. Y Sí, de ahí él va a registrar todos los días, esa va a ser su primera tarea, y va a registrar su puntuación en el blanco, ¿verdad? Y sí. también va a elaborar ese análisis funcional. Bueno, entonces ahí habitualmente para la primera fase A1 tenemos, un segundito, unas 3 o 4 sesiones. Pónganle que ya en una situación un poco más excedida serían 5. Entiendo. Entonces, esas sesiones serían para entrenarle al paciente en la técnica elegida y ya contaría ya como la aplicación de la técnica. No, 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 no. Eso es justamente un error clásico. Si Ah, estamos en fase A1, sí, está sí. terminantemente prohibido, pero así como lo escucha, terminantemente prohibido hablar del tratamiento. El paciente va a preguntar, ¿y qué me va a hacer? ¿Y qué me van a dar? ¿Y cuánto tiempo? ¿Verdad? Y nosotros tenemos que decir, bueno, ahora lo más importante es conocer qué te pasa, hacer el registro. Estamos en línea de base y si ustedes van a la definición de lo que significa línea de base significa levantamiento de la tasa operante de la conducta blanco, que es mi variable dependiente, en ausencia del tratamiento. Esa es la definición. Por lo tanto, yo tengo que cumplir eso, ¿sí? En la línea de base solamente recogemos datos sobre lo que trae el paciente, preparamos la definición operacional, vemos el método y la estrategia, entrenamos al paciente en el registro del blanco. El paciente se va con ese registro y con la tabla de análisis funcional y regresa después de una semana. Ahí nosotros dibujamos, ahí empezamos a hacer la figura 1, ¿sí? Y le vamos mostrando al paciente cómo se hace ese grafiquito, ¿verdad? Y si le vamos a llevar una semana más, pues volverá dentro de una semana con los demás días de registro de la sesión de línea de base. Pero durante ese tiempo no se habla de tratamiento. Cuando ustedes cierran las sesiones de fase A1, que como digo puede ir de 3 a 5 sesiones, eso es más o menos lo normal, entramos en la fase B1. En la fase B1, si ustedes leen, y es importante que en el trabajo aparezca el concepto de cada fase, en la fase A1 aparece su concepto y en la fase B1 va a decir fase en la cual se implementa la técnica, la variable independiente, y se mide su efecto en la variable dependiente, que es el blanco, ¿sí? Esa es la definición de fase B1. Entonces comienza. Ahí otra vez viene el despliegue de las sesiones. Podremos estar en la sexta, que va a ser la primera de tratamiento, en donde el paciente cierra la línea de base y le explicamos. Ahí sí le explicamos. Le decimos, si hubiese más de una alternativa de tratamiento, se ofrece, digamos, una información que se llama fase educativa también, de qué Psicoeducación, sí. técnicas están disponibles, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos el objetivo terapéutico porque ya tenemos la línea de base.
ya se estabilizó la línea de base y ya sabemos que la frecuencia del exceso anda en tanto y ya podemos establecer en cuánto vamos a bajar esa frecuencia en el objetivo terapéutico. Entonces se redacta con el paciente el objetivo terapéutico y también nosotros redactamos el objetivo científico. El objetivo científico generalmente el paciente no lo entiende mucho. Le damos una explicación, pero generalmente es un objetivo que el terapeuta redacta. Pero el objetivo, el científico, el objetivo terapéutico sí lo redacta con el paciente. También se define la variable independiente. Allí es donde metemos la siguiente fórmula que ustedes recibieron: orientación, aplicación de la técnica de control de la respiración. Sí. Se entiende como sesiones 2 veces a la semana de 45 minutos, donde se entrena al paciente. Viene toda la definición operacional Sí. de cuántas sesiones van a llevar, ¿sí? Con Sí. esa información, el paciente empieza la fase B1, ¿sí? Lleva tarea terapéutica, entrena en una primera sesión que ustedes le van a entrenar en el uso de la técnica, y generalmente se va con su registro y la tarea de ejercitar esa técnica. Y esto que estoy diciendo es válido para cualquiera de los 6 grupos. No, lo único que va a cambiar acá va a ser la técnica y la tarea, ¿sí? Sí. Se va con eso y regresa a la siguiente sesión. Bueno, hoy me preguntaba, ¿cuántas sesiones tendrá la B1? Con problemas que son así moderados, yo les diría que de vuelta, la fase B1 podría estar entre 3 y 5 sesiones de entrenamiento. Cuando termina la fase B1, otra vez el paciente que viene haciendo el registro de su blanco tiene toda esa información y nosotros generamos la segunda figura, el segundo gráfico. Sí. Se cierra esa sesión y entramos en la siguiente fase A2. Esa fase A2 se define igualmente que las otras y se dice fase en la cual se retira la intervención y se sigue midiendo la variable dependiente para determinar si el tratamiento es responsable del cambio en el blanco elegido. Sí. Entonces, vuelta otra vez, no sé en qué número de sesiones estaremos, no sé, en la 9, en la que coincide con la secuencia que seguimos. Sí. Allí, una vez que le damos otra vez la instrucción y le decimos, esta semana te vas a tomar algunas vacaciones, ¿verdad? Uno trata de no decir que estamos retirando el tratamiento, ¿verdad? Te podés relajar un poquito, podés dejar de hacer la tarea terapéutica y se espera que la conducta blanco regrese a los niveles de línea de base o cercanos. Sí. El paciente regresa con su registro, vuelta otra vez a hacer grafiquito y se cierra la fase de reversibilidad. Eso, si la reversibilidad se dio, ahí ya tenemos comprobado una parte del objetivo el objetivo científico. Porque la reversibilidad en este diseño lo que está buscando es ver si la técnica es responsable del cambio en el blanco. Entonces ahí se cierra esa fase y comienza la última fase del recorrido con este diseño, que es la fase D2. La misma cosa, definimos la fase como la reintroducción del tratamiento, variable independiente y medición de los cambios en la conducta blanco variable dependiente. Y ahí no sé en qué sesión estaremos. Estaremos en la número 10 o 12, Sí. ¿verdad? Sí. Y vuelta otra vez, vuelta a instalar el tratamiento, vuelta a los ejercicios, vuelta a llevar el registro y las tareas. Y bueno, y si ustedes ven que el objetivo terapéutico se logra en 3 o 4 sesiones más, se Ya, cierra. sí, ya no hace falta que sean las mismas cantidades de sesiones por fases, ¿verdad? Sino que cuando ya La- vemos que se cumple, Cuando nosotros estamos en línea de base, te lo digo sobre la base de la realidad, ¿verdad? Yo sí, trabajo así. Yo la línea de base la trabajo como un paquete muy seguido. A veces me veo hasta 3 veces
o 4 con el paciente para liquidar pronto la línea de base. Sí. En la fase de tratamiento, la primera fase B1 me suelo ver 2 veces por semana y después, si el paciente es obediente, si el paciente se adhiere, chicos, entonces yo ya puedo soltar y decirle que venga una vez a la semana. Eso depende Entiendo. mucho del contexto de realidad. Sí. Y ya como vos decís, en la última fase, que es reintroducción, en donde ya hay un aprendizaje, se supone, yo puedo establecer 3 o 4 sesiones para liquidar esa fase, en donde yo voy a corroborar que efectivamente la conducta se estabiliza, la conducta se llega al objetivo terapéutico y yo puedo ahí parar y empezar la fase C, que es la fase de seguimiento. Entonces, más o menos el recorrido, volviendo otra vez a tu pregunta, ¿cuánto podría durar este recorrido? Yo te diría que entre 10 a rabiar, si es un caso duro, 15 sesiones distribuidas en las 4 fases. Sí. ¿Sí? Ese sería el recorrido. Y el recorrido a nivel de procedimiento no es un relato denso, chicos, no vayan a asustarse. Es un relato breve, sintético. El De paciente cada asiste sesión. con su registro, se analizan los datos, se verifican los cambios, se hacen los ajustes, se aplica tal cosa, se termina la aplicación y se da una retroalimentación. O sea, es un lenguaje muy breve, pero también muy preciso. Acá no hay lugar porque la metodología es científica. Entonces Sí. no hay mucho lugar, yo le suelo decir a mis alumnos, no hay mucho lugar para la poesía, ¿sí? No hay mucho lugar para el verso. Entonces uno relata exactamente lo que le indica, en cuánto tiempo se aplica, en cuánto tiempo tiene que volver, se hacen los ejercicios que tienen una duración en la sesión que puede durar entre 30 y 40 minutos más o menos, se entrena, luego hay un momento de retroalimentación, se cierra la sesión, el paciente se va con su tarea, ¿verdad? La siguiente sesión otra vez viene, y así progresivamente las sesiones avanzan. En la fase de seguimiento el calendario cambia, porque cuando yo cierro la fase de tratamiento, la propuesta puede ser, bueno, ¿qué tal si nos vemos dentro de 15 días? El paciente sigue con tareas terapéuticas y con registro, ¿eh? Él se va y regresa en 15 días y vemos su registro. Vemos si los objetivos del seguimiento, que son mantenimiento de los cambios y generalización, se siguen dando, ¿sí? Si no, hay que revisar el caso, hay que hacer los ajustes pertinentes, hay que hacer los llamaditos de atención, por ahí el paciente se está relajando y no precisamente con la técnica de relajación, sino que está dejando de hacer la tarea. Pueden haber recaídas, pueden haber retrocesos en los logros que ya tuvimos. Entonces, el seguimiento se programa a 15, a un mes y medio, 3, 6 meses. Esto en nuestro país, chicos, es difícil de lograr. Yo hago seguimientos gracias a la tecnología y yo le busco al paciente. Yo le llamo, yo le escribo por correo, yo le hago un WhatsApp. Y eso tiene un manejo que en nuestro medio no siempre es bien entendido. Y esto yo siempre lo cuento como experiencia que les puede pasar. Cuando nosotros le llamamos al paciente, depende mucho de las individualidades de cómo tome eso el paciente. El paciente en algunos casos te agradece la preocupación, te agradece el recordatorio, pero en otros casos pueden tener reacciones muy adversas, Profe. como por ejemplo que usted está queriendo que yo me enferme de nuevo para ganar plata, así como lo oyen. Sí, Sara. En este caso, entonces, cuando se realiza seguimiento cada frecuencia,
Y justamente con lo que vos mencionás, tengo entendido de que en realidad ese seguimiento no se le adelanta a la persona, ¿verdad? Es decir, de que vos no le vas a mencionar de que vas a estar realizando seguimiento, ¿verdad? Sí, sí, O sea, uno sí le le decís. cuenta, pero Mm, viste cómo somos los seres humanos. Vos le contás todo esto, cómo trabajás, ¿verdad? Porque el ujú. paciente cuando viene tiene curiosidad de quién sos vos, cómo trabajás, qué le vas a hacer, ¿verdad? Todo eso. Entonces vos le contás el cuento completo. Ahora, él registra una parte de esa información y cuando termina la fase de tratamiento, vos le podés decir, bueno, ahora empezamos la fase de seguimiento y él te puede abrir el ojo así cuadrado y decir de qué me está hablando, ¿verdad? Eh, Porque ya no se acuerda, ¿verdad? Pero Ay, claro. se le explica y de tanto en tanto durante las sesiones es bueno. Todo esto lo que estoy diciendo tiene que ver con algo que está incorporado dentro de la terapia basada en evidencia que se llama educación del cliente. El cliente necesita mucha educación, chicas y chicos, Sí. mucha educación. No entiende muchas cosas y nuestra obligación es tener la santa paciencia de repetir y repetir y repetir, ¿verdad? Entonces, por ahí yo ya les vuelvo a repetir allá por la sesión número tanto, bueno, ahora cuando estemos en seguimiento, ¿verdad? Para que les sirva de recordatorio, pero muchos llegan y cierran la sesión y si bien saben que tienen que hacer el seguimiento, no lo hacen y se borran para siempre. Y si vos los buscas, como dije, pues podemos tener reacciones que son así imprevistas, ¿verdad? Pero también podría llegar a pasar de que, ponerle que ya en ese momento se pudo determinar la conducta blanco, se realizó todo el establecimiento, la fase A, B, ¿verdad? Se hizo seguimiento y ya durante esa temporada ya no era necesario para el cliente tener que continuar con la conducta. Básicamente, por decir una forma, ¿verdad? A nivel del cliente ya no me sirve, entonces ya me voy a otro lado. Entonces, si es que normalmente yo realizo el seguimiento al cliente y digamos que el interés ya no es ¿cómo se dice? No es el mismo como anteriormente llegó en la primera consultorio, entonces en este caso, ¿cómo sería nuestra forma de encarar? Ya va a depender realmente de la respuesta que nos dé el cliente, o hay que insistir, o Y ¿qué hay ahí que es hacer? donde nosotros tratamos de, siempre dentro de la línea que les estoy diciendo, educación del cliente, de hacerle entender de que el seguimiento no tiene costo para comenzar. Sí, inicial. Eh, el seguimiento ya es, yo te diría que otra vez depende mucho en nuestro medio de la evaluación socioeconómica que nosotros hacemos de los pacientes. Acá hay mosquitos ya, chicos. Entonces, ¿qué pasa? El paciente puede querer asistir a la sesión cara a cara y pagar la sesión. El paciente puede, por el contrario, decirte, te voy a mandar los registros cada 15 días a tu correo, por ahí son hábiles y ya te hacen todo el grafiquito. Eso depende, ¿verdad? Es muy variable. Y nada, y vamos bien, y ahí no hay, digamos, posibilidad de mala interpretación. La misma cosa, chicos, sucede, nosotros estamos hablando de casos ideales, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy en línea de base? Eh, en línea de base nosotros estamos autorizados a hacer recordatorios. Entonces, hoy en día con la tecnología, yo escribo a mi paciente un WhatsApp y le recuerdo, ¿verdad? Y le digo, fulanita o fulanito, ¿verdad? Dependiendo del trato que tengamos, le recordamos por este medio su sesión del día tal, ¿verdad? Que es lo mismo que me recuerdan a mí mis profesionales de la medicina. Si yo tengo una consulta con mi dermatólogo o con mi ginecólogo, hoy en día eso está establecido como protocolo. Entonces, te llaman y te recuerdan y te piden que confirmes la asistencia. Bueno, hay pacientes que se les olvida cuando tienen que venir. Entonces hay que recordarles. Y si el paciente no viene, chicos, hay una regla que creo que en algún momento se las habré dicho, que son las famosas 3 llamadas que se dan en el teatro.
Si a la tercera llamada, que es el momento en que se levanta el telón, este paciente ya tuvo ausencias y tuvo inconvenientes, nosotros estamos obligados a parar. Entonces tenemos una conversación muy franca donde le decimos que se tome su tiempo, que lo piense y que vuelva cuando esté convencido. Lo que nosotros no podemos hacer éticamente es cobrar salarios caídos, porque ustedes saben que las sesiones caídas se pagan. Y hay personas que tienen dinero y no tienen inconveniente en pagar, ¿eh? Es más, calman con eso, parece que a la familia o su conciencia, o a saber a qué calman a sus superyoes, pero eso no está permitido. Entonces, Profesiones caídas serían cuando no se llega al resultado. no, la sesión caída es cuando el paciente te dijo, hoy viernes yo voy a estar en su consultorio a las 7, vos reservaste esa hora y él no se presenta. Ah, y eso dijiste que por obligación nosotros no deberíamos cobrar, o sí, no me acuerdo. Y tengo que cobrar. Es más, eso se le dice en las Ah, primeras sesiones, se le advierte y se le dice, sesión que usted contractúa tiene su nombre, es un contrato. Esto le entiendo. pertenece a usted. Yo no le puedo dar, no es como en un hospital público en donde vos te vas y te sentás en la cola y hasta que te atienda el médico. No, esa es tu hora, ¿tá? Y eso tiene un costo. Y si vos no venís, me perjudicas económicamente a mí porque yo no le puedo dar ese turno a otra persona que necesita. Entonces las sesiones caídas se cobran. Como digo, hay pacientes que no quieren pagar y hay otros pacientes que pagan alegremente y no vienen. En cualquiera de los casos, nosotros no le podemos reforzar la conducta. Ah, ya. Entonces lo tenemos que Hola, extinguir. profe. Buenas tardes. Sí, Mabel, Sí, te profe, escucho. hablando otra vez un poquitito en el trabajo en sí, en la parte ya, en la fase del seguimiento, en el trabajo, ¿cómo especificaríamos que le estaríamos haciendo seguimiento cada 15 o cada 30 o cómo estaría eso escrito en el trabajo práctico? En el trabajo, yo creo que en el modelo que les envié hay una idea, si no es perfecta, como digo, es perfectible, pero la fase C, que es la fase de seguimiento, comienza diciendo, consiste en una fase en la cual se da, se trata de cumplir con dos objetivos, ¿verdad? El objetivo de mantenimiento, que consiste en eh, verificar, ¿verdad? En un cierto lapso de tiempo programado, que puede ir, como digo, 15, un mes y medio, 3, 6 meses. Eso se contractúa de vuelta y se consensúa con el paciente para verificar que los logros del objetivo terapéutico se mantienen. Ese es un objetivo. El otro objetivo es la generalización. Acuérdense que ahí en el seguimiento ustedes van a recuperar lo que allá arriba no entendían muy bien para qué era y que se llama lineamiento. En el lineamiento ustedes escogieron qué área de la conducta blanco se instala dentro de ciertos criterios y dijeron conductas que amenazan la estabilidad, el bienestar, conductas que favorecen el desarrollo, vaya a saber qué lineamiento fue, ¿verdad? Y ahí ustedes hicieron una especie de declaración de lo que querían lograr como generalización. Ojo, la generalización no es el blanco. Son logros terapéuticos asociados con el logro del blanco, ¿sí? Que idealmente se dan, idealmente se cumplen. Es decir, una persona que viene por entrenamiento en habilidades sociales para tratar con su personal, ¿verdad? Y no está trabajando habilidades sociales con su esposa o con amigos o con el perro, eh, puede hacer generalización de esos beneficios. ¿Se entiende? Y eso aparece como un objetivo de generalización dentro del seguimiento. Entonces, tenemos allí esos dos objetivos. ¿Y cuánto tiempo vamos a vernos? Este es un caso ficticio. Entonces ustedes pueden jugar
con el ideal, ¿verdad? Con lo que sería bueno que sucediera. Y como digo, los plazos están establecidos en estas líneas terapéuticas, que el seguimiento se debería dar a 15 días. Si el caso tuvo mucha dificultad, no es bueno cortar enseguida. Se pueden ver al mes, luego se pueden ver al mes y medio, a los 3, a los 6, ¿verdad? Y eso generalmente queda medio abierto, ¿no? Porque si yo veo que hay un registro sincero, un registro ordenado, el paciente está haciendo la tarea terapéutica y se está registrando, está cumpliendo, esos plazos se pueden alargar. Si es obediente el paciente, yo lo puedo soltar más, ¿se entiende? Entonces ahí es un poco más lapso, ¿verdad? Pero estipulado en la literatura están esos tiempos, ¿verdad? Y como digo, este es un caso ideal, ustedes lo pueden poner idealmente al 15, al mes, al 3 meses, a 6 meses, ¿verdad? Y al cabo de eso, el paciente tiene una sabanita de datos de su registro en donde se ve que el logro del objetivo terapéutico se mantiene y aparte se empiezan a ver porque para ver generalizaciones, chicos, para ver una estabilidad de logro en la conducta, no somos gente milagrosa, no somos los que ponemos las manos y hacemos milagros. Estamos expuestos a muchas variables extrañas en el camino cuando un paciente se retiró del proceso terapéutico, ¿verdad? Entonces hay que ser también muy, muy conscientes. Por eso el seguimiento. Yo les puedo decir que yo tengo seguimiento de pacientes que son crónicos y estos pacientes que son obedientes, que son asumidos, no tienen inconveniente en escribirte, no tienen inconveniente en pasarte sus registros por correo, inclusive en venir a verte y se dan vínculos muy interesantes. En donde el paciente ve que yo tengo expresiones, inclusive tengo pacientes que me dicen, yo entiendo que esto es como llevar mi coche a mantenimiento. O sea, tienen su propia jerga, digamos, para, para nombrar lo que es el seguimiento. Y claro, habemos de todo en la viña del Señor. Hay otros que, como digo, te pueden saltar volando. Profe, ya tengo el trabajo, no sé si presento mañana. Pero qué suerte, Sara, felicitaciones. No, para mostrarte nomás. No, yo estoy feliz cuando me dicen ya tengo el trabajo, profe. Bueno, te voy a mostrar entonces qué tal. A ver, una ventana es para presentación y acá tenemos, ahora voy a presentar. Profe, ¿puedo hacerte una consultita última? Sí, para eso estamos. Estabas mencionando la cantidad de sesiones y en la fase A2 puede ser, en donde le damos como un descanso al paciente y vemos si es que vuelven las conductas que queremos modificar, ¿verdad? ¿Eso en cuántas sesiones más o menos podemos hacer? O sea, en una sesión que le expliquemos que vamos a tomar como vacaciones y en la siguiente en donde nos va a traer ya su registro, ya podemos cerrar esa fase. ¿O tiene que Claro, ser más tarde? no, la fase reversible es lo que yo siempre le suelo decir, viste que hay de casos a casos. Si el caso es más o menos llevadero, no se sufre, ¿verdad? El paciente no está sufriendo. Basta con 1, 2, 3 puntos en el tiempo, ¿verdad? Y ese 1, 2, 3 puntos en el tiempo pueden ser 3 días en una semana, ¿verdad? O puede ser una semanita más, pero generalmente cuando los datos empiezan a moverse del punto donde vos dejaste de cambio en contraria, es decir, porque tiene que bajar pues otra vez hacia la línea de base de donde vos los encontraste primero, no hace falta que le hagas tocar piso, ¿entendés? No tenemos que llevarle al paciente al colmo del sufrimiento para corroborar
el objetivo científico, porque acuérdense que acá él no vino por ese objetivo, él vino por su objetivo terapéutico, pero esta es una terapia basada en evidencia y nosotros tenemos la obligación, si yo estuviera y ustedes están trabajando en un país desarrollado, civilizado, tenemos una seguridad social que nos va a pedir cuentas. Entonces no estamos sin control nosotros. Nosotros somos profesionales controlados donde tenemos que demostrar científicamente que lo que le estamos aplicando al paciente está generando un cambio. Si no, no nos paga la seguridad social. Inclusive nos pueden meter una demanda. ¿Se Ah, ok, entiende? entonces sería cortito. En cuanto veamos ese movimiento en las gráficas, entonces pues ya pasamos directamente a la siguiente fase otra vez. Claro, vos ves que la tendencia cambió y se va hacia la línea de base, vos no tenés que matar a tu paciente. Esa sería la recomendación. Ah, bueno, Córtala entonces. allí, córtala y trata de que se estabilice, porque muchas veces esos puntitos se quedan en meseta. La meseta que es cuando ustedes tienen tres puntitos en la misma dirección, pueden trazar una línea horizontal, eso es una meseta. Ese es el punto ideal de corte, ¿verdad? Porque si por casualidad tu tendencia vuelve a cambiar y en plena reversión empieza el paciente a moverse otra vez hacia el lugar del cambio, ahí ya tenemos confusión. Y ahí, porque hay confusión, no sabemos muy bien si él solito nomás ya volvió a hacer sus ejercicios, ¿verdad? Sin que vos le indiques. Y Ah, entonces claro, claro, claro. siempre hay que buscar estabilidad en los datos en cualquiera de las fases para evitar confusión. Bueno, está súper, profe. Muchas gracias. Ok, estoy viendo la carátula. Sí. Aplicación de técnicas de solución de problemas a un caso clínico. ¿Tiene nombre en nuestro caso? ¿De qué No, es el caso? indicaba como NN nomás nuestro señor gerente de marketing, ese sería Eh, nuestro Sí, caso. pero ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería tu blanco? Porque imagínate que en Ajá, el título vos estás escribiendo un artículo científico, ¿verdad? sí, Entonces, ¿qué te va a pedir el título? Te va a pedir que nombres tu variable independiente, sí, que es la técnica de solución de problemas, sí. y tu blanco, tu Ah, variable dependiente. Entonces, ¿cómo le llamamos a nuestra mm. variable dependiente? A la conducta blanco, ¿cómo le llamamos nosotros? En realidad, entonces sería de forma final la organización del tiempo del cliente, porque tuvimos muchísima fluctuación para identificar justamente la conducta blanco. Entonces, al final pusimos solamente con lo que era la aplicación de técnica que sabíamos que era solución de problema y a nuestro caso. Pero ahora vos mencionás de que tendríamos que poner lo que es la variable, indicar la variable independiente y la dependiente que sería la conducta blanco, ¿verdad? Y esto es para toditos los grupos. Tiene Ujú, que decir siempre aplicación de sensibilización sistemática a ujú, fobia a las alturas. ujú, Aplicación de entrenamiento en habilidades sociales para hablar en público, ujú. ¿verdad? Entonces, una cosa que se entienda que hay una variable independiente que está siendo aplicada a una dependiente que es una conducta específica. Ya, bueno, continuamos entonces. Ah, ya tenemos nuestro resumen. En este caso el resumen está bien, ¿verdad? En una página sería como máximo. APA te va a pedir 300 palabras. Ajá, Completo, conciso, sí. claro, preciso, todos esos términos Ujú, aplican al resumen. Y tiene un orden, chicos. Entonces es interesante que vean el orden, la secuencia de los párrafos. Los ajá. párrafos están indicando los diferentes apartados de un resumen según los criterios de APA. Mencionarse completo, preciso, claro. No sé si también tengo que poner, ¿verdad? Pongo nomás ya Eh, porque eso es así, completo, preciso, claro y conciso. 300 palabras es el máximo. en APA, bueno, la última versión dijiste séptima versión. Ujú. Séptima 2020, sí. Ok. Ok, bueno, básicamente tienen que entrar en 300 palabras justamente todo lo que tenga que ver con la parte de la presentación del caso, cuál es el inconveniente, es decir, la conducta que el cliente está queriendo cambiar, la determinación de la conducta blanco
Y también incluye dentro del resumen que aplicaría justamente la técnica, ¿correcto? Toda la información resumida de tu caso tiene que estar en el resumen y hay que hacer a Ah, veces malabares. ok. Ah, ok, ya Capaz, entiendo. Ya, de el capacidad total. de... Y es donde yo me acuerdo siempre de mis maestros mexicanos, porque ellos decían, no sean rollerianos, decían, Ujú, no echen rollo, más allá de lo que tenga que decir. ya entiendo. Bien, la parte de introducción, en realidad ese podemos manejarnos. No sé si es que mis compañeros tienen alguna Esa otra. palabrita, ahí te corrijo ya la primera, y vayan Sí. corrigiendo los grupos de más. La palabra introducción no se escribe, dice APA. Allí va otra vez tu título Ujú. principal. Allí se sustituye la palabra introducción por aplicación de la técnica fulanita al caso perenganito. Me ¿Sí? dijiste sustituir por el título del trabajo. Así mismo. Pero el desarrollo que vas a hacer allí es una introducción. El primer párrafo va a decir que este trabajo se da en cumplimiento de Ujú. una exigencia de la materia fulanita de tal. Ese va a ser el primer párrafo. Ah, En ok. el siguiente párrafo, vos vas a decir que buscas tales objetivos y a través de esa presentación, Ujú. luego vas a desarrollar lo que tiene que ver con la técnica que te tocó. Ujú. Entonces, si las técnicas son de autocontrol o de autorregulación y el control de la respiración está dentro de esa gama de técnicas, es Ujú. siempre bueno no hablar solo de la técnica que yo escogí para mi caso, porque este es un momento en donde se está hablando de la técnica en general, Sí. no es solo de la técnica en particular de mi caso específico. Entonces, por ejemplo, acá vos podrías hacer mención al entrenamiento en relajación progresiva de Jacobson, podés hablar del entrenamiento autógeno, me estoy refiriendo a breve, Ujú. y luego plantear con un poco más de desarrollo tu control de la respiración, si esa es la técnica seleccionada. Dice que hay una compañera que está intentando ingresar, profe. Ah, Justo Nadia respondí en es el la... chat que no me aparece ninguna solicitud para aceptar. No sé si es que vuelve a, ¿cómo se dice? A apagar la llamada y volver a intentar. Si le le pueden voy a... avisar. Sí. Ahí le avisaron, creo que ya. Sí. Bueno, ¿qué era que le iba a preguntar a la profe? Profe, nosotros tenemos el caso de la técnica de solución de problemas justamente para el caso 5. Ah, quería preguntar también, ¿esta clase se está grabando o no? Sí, se está Nuestra, grabando. Sí, bueno, no veo nomás yo el tema de la grabación. Ah, y bueno, voy a continuar, profe, ¿sí? sí. Bueno, Bueno, continúo. entonces ahí es el desarrollo de la técnica en general y ese es Sí, tu primer apartado. Cuando yo digo apartado, según APA, son los que llevan título principal. Tu título principal es el título del trabajo y hasta que sí, esto termine de desarrollarse, aparece el siguiente título principal que es método. Y ok. ahí se desarrolla la guía que les dimos. El Ah, acá. método, ahí debería decir método como título principal y Ujú. aparecen los apartados que venimos desarrollando, ¿verdad? Aparece desde la fase A1, aparece la identificación de la ficha, el motivo de consulta, todo lo que fuimos desarrollando con las fórmulas correspondientes, ¿verdad? ¿Me puedes repetir, profe? Me dijiste que tenemos que poner metodología o método nada más. Método o Método. metodología es igual. Y eso es lo que vos justamente nos habías puesto antes en los aspectos metodológicos, ¿verdad? A ver. Ahí es puro desarrollo de aspectos metodológicos. Diste Ah, en ok. la clave. Y Ahí esa es. desarrollamos la guía in extenso, pelito por pelito. Ahí sí somos OPSE. Y esa era el que habías mencionado antes, luego, cuando nosotros nos pasaste el caso. Espera que voy a ver, creo que ya dejamos acá. Oh, Y ahí lo primero que algunos, yo les digo, porque narrativa y formato de narrativa en esta cuestión
siempre y cuando esté ordenado y esté en toda la Mm. fórmula. Ahí hay gente que comienza después de métodos diciendo Ah, esta es la otra parte. fase A1, porque en Ujú. realidad todo lo que van a ir metiendo van a ser elementos dentro ya de una fase procedimental. Entonces, si después del método yo tengo un parrafito que dice el caso clínico a presentar se desarrolla en las siguientes fases del diseño ABAB, adelante. Entonces, viene allí, yo he visto trabajos de otros colegas que meten el diseño allí como definición conceptual. Dicen que el diseño está implementado en 4 fases y viene la fase A1 y ahí meten la ficha, el motivo de consulta, Sí. el establecimiento de lineamientos, el, la definición operacional del blanco, el Ah, entrenamiento del paciente en el manejo del registro que va a llevar, si va a ser de frecuencia, de duración, de intensidad, ujú. con la metodología apropiada, que es la autoobservación y el autorregistro. Toda esa información meten en la fase A1 y las sesiones correspondientes, porque en la sesión 1 le recibieron al paciente, hicieron la ficha, insertan la ficha. Esa, Y esa parte es la que no queda, no me queda un poco claro. No, no sé si voy a necesitar que esté un poquito más lento. No sé si te puedo pedir, profe. después vas a escuchar la grabación, tú no sufras. Bueno, Es por el tiempo nomás, porque ya ah, es las 6:40 y a las sí. 7 tengo que cortar, porque yo tengo clase en la Católica después de ustedes. Pero eh, bueno. lo que te estoy diciendo es que eh, el formato que le damos en la Ujú, narrativa puede cambiar y en este orden en el que lo tenés está ujú, correcto, pero ujú, todo esto que vas a poner, estoy viendo acá tu ficha de identificación, ¿verdad? ujú, sí. Eso ya forma parte de tu A, de tu fase A. Ajá. Eso es lo que yo quiero que ustedes se mentalicen, que en cada fase nosotros hicimos estos pasos, hicimos la ficha, Ujú. levantamos el motivo de consulta, todo eso está formando parte de la primera fase, que es la fase A1, A lo ¿sí? que quiero llegar es cuando yo ingreso a la parte de método, es que, viste que tengo mucho el esquema de poner justamente fase A y ir especificando cada una de las fases, incluyendo la ficha de identificación del cliente. No sé si está bien planteado así. Y es lo que te digo, hay Mm. dos maneras. Sí. Una que es como, creo que el trabajo que les pasé, ya estoy dudando porque hace rato que les pasé y no sé cuál les pasé. No sé si sigue esta que te estoy mencionando, Te que muestro el identifica de... la fase A1 y mete dentro de la fase A1 la ficha, el motivo, dice cuántas sesiones se hicieron en A1. Ujú. O por el contrario, sigue el otro formato en donde vos tenés el título de método y después viene la ficha de identificación. Y después viene el motivo de consulta, pero no identifica que eso está dentro de la fase A1. Esas son las dos maneras. Ah, ya, esta es la de sensibilización. Acá método, ficha de... Ah, claro, y pusiste método, ficha de identificación y acá continúo. Motivo de consulta, breve historia del problema. Exacto. Pero sigue siendo ordenada, o sea que la persona que Ajá, lee no va a encontrar una narrativa que está lo bien. pierda, que se Ajá, desoriente. sí. Es una narrativa que sigue un camino como es el método. El método Claro. significa camino, dirección, ¿verdad? Indica la fase del diseño aplicado y ahí justamente explica el diseño A-B, ¿verdad? Y Así el mismo. procedimiento. Bueno, y continúo, voy a hacer lo más rápido que pueda. Motivo, la evaluación funcional. Vamos a Sí, continuar. correcto. Definir la conducta blanco. Acá tuvimos, por ejemplo, un montón de desencuentros porque viste que en el motivo del cliente, él decía de que él quería aumentar el rendimiento laboral y quería, ¿cómo se dice? Implementar sus conductas saludables, ¿verdad? Hacer ejercicio, comer bien, ¿verdad? Y después dentro de las consultas, también hablando con la profe Sofi, me estaba mencionando de que en realidad lo recomendable es que se pueda abarcar una conducta que, es decir, identificar a la conducta blanco que luego pueda abarcar a las demás eventualmente conforme vaya continuando el tratamiento, ¿verdad?
En este caso se había determinado al final, ¿verdad? Pero todavía no podemos indicar dentro del trabajo, que hablaba sobre la organización del tiempo. Porque el cliente cuando fue ascendido a gerente de marketing, ahí fue donde empezó a tener inconvenientes con el cumplimiento de los trabajos en tiempo y hora, empezó a bajar su sociabilidad con los compañeros, empezaron a haber ya inconvenientes justamente en el área de su trabajo y ya no pudo tener tiempo justamente para hacer ejercicio o comer mejor, ¿entendés? Entonces ya veíamos que había un patrón de desorganización, entonces se tomó como la conducta blanco esa para tener que identificar y a partir de eso tener que empezar a trabajar con el cliente, ¿verdad? Sin embargo, dentro de esos momentos nosotros tuvimos muchas confusiones sobre tener que saber cuál es la conducta que debíamos agarrar, entonces empezamos a agarrar varias conductas sobre cómo iba a entregar los trabajos, si es que iba a empezar a hacer ejercicio, en qué horario lo iba a hacer, y eso no sé si estamos, o al menos yo particularmente creo que mezclaría con las técnicas que se utilizan para evaluar la conducta blanco en la fase A1, por ejemplo. Viste que está nuestra técnica que es justamente solución de problemas. Y luego para la forma de evaluar la fase A1, ahí estábamos teniendo inconvenientes para tener, es decir, cómo voy a evaluar la conducta en ese momento, ¿verdad? Porque todavía no vamos a tocar la técnica de solución de problemas. Entonces ahí es donde creo que entraría la parte de, ¿cómo era? El análisis de tareas, si mal no estoy, en donde nosotros tenemos que hacerle anotar al cliente o corregime, profe, porque realmente no recuerdo mucho porque cuando se aplica el caso es un poco más complicado para mí. Así como me estás contando el caso, Ujú, no sé porque no alcanzo a leer la letrita, es muy chica, es un déficit, acuérdense que el parámetro es crucial acá. Yo ujú, puedo pensar en el relato que vos me haces, que esta persona tiene un déficit en su gestión laboral. Entonces, sí. ese déficit en gestión laboral, ¿verdad? Le lleva a tener retardos en las entregas de trabajo, discusiones frecuentes con sus empleados, ¿verdad? Ujú, Pero el parámetro es importante. Si hay como ustedes dicen, un desorden en el manejo de la gestión laboral que le ascendieron, ¿verdad? Que le dieron el puesto, ujú, y eso obviamente en ese análisis funcional tiene cola, que es lo que yo suelo decir, tiene consecuencias que suelen ser otra vez otros comportamientos, sí. ¿verdad? Porque esto que vos decís, ya no come bien, ya no hace ejercicio, ya se pelea con su esposa, eso ya es la cola de el problema central que es ese déficit, eh, que puede ser un déficit adaptativo, ¿verdad? Yo estoy cambiando Sí. de cargo, ¿verdad? Y hay un proceso de adaptación a la nueva situación. Entonces, Ujú, generalmente no es extraño que ahí se presenten unos déficits en la gestión del nuevo cargo, ¿verdad? De la nueva actividad laboral. Y ahí el registro va a seguir siendo, el método va a seguir siendo el de autoobservación y autorregistro de la frecuencia de las cosas, de las actividades, de las acciones que se ven por baja, ¿verdad? Porque si es un déficit es eso. Ahora, si ustedes lo van a poner como un exceso, puede ser el exceso de errores, el exceso de discusiones, ¿verdad? O sea que tenemos Eh, Profe, varias formas para poder establecer el tiene parámetro. siempre la conducta blanco, no es, por eso que yo entiendo que les cueste, ¿verdad? Ujú, La conducta blanco siempre tiene dos caras, las dos caras de la moneda. Yo la puedo conceptualizar como déficit o la puedo conceptualizar como exceso. Y no sé, por eso profe, digo, acá en este caso yo no les quiero cambiar la conducta blanco, no sé cómo la nombraron ni cómo la están registrando, ¿verdad? Eso es lo que necesito saber. ujú. Y una eso creo que hay pregunta, que definir. profe. Sí. Por las dudas, ¿no se podía definir en general como una desorganización de parte del joven, o sea, de nuestro sujeto? Pero hasta ahí, Neida, eso que me estás diciendo, que casi no se te escucha, es una definición conceptual. Acordate que la definición operacional es una definición que yo construyo como terapeuta
con los ingredientes, por decirlo de alguna manera, que me provee el paciente. Entonces, lo primero que yo establezco con la observación que hago de lo que me trae el paciente es si esta conducta se está dando por un déficit en el parámetro o se está dando por exceso. Si es un déficit en el cumplimiento de tareas en tiempo y en forma, ¿verdad? De entregas, como digo, de resolución de etapas en la nueva gestión laboral, yo tengo que poder decir eso. Se entiende como una línea de base de tasa de frecuencia tanto, ¿verdad? De tantas oportunidades que tiene que cumplir. Si es un déficit, solamente está cumpliendo en la línea de base un número bajo, ¿verdad? Evaluado durante 5 días o 7 sesiones de línea de base por el método de autoobservación y autorregistro de frecuencia. Pero eso que te dije, que es la definición operacional de lo que le podría pasar a tu caso, tiene que estar ahí. Yo no puedo hacer definiciones conceptuales del caso. Tiene que ser una definición operacional. Entonces, no sé, Ney. Dale, profe, gracias. Entonces, en vez de desorganización, ya correspondería a, como vos mencionó, una orientación operacional de definir la conducta. Y ya tendremos que hablar de déficit o exceso, ya dependiendo de hacia dónde nos orientemos, ¿correcto? Claro, porque eso va a determinar lo que estoy viendo en pantalla. Ujú. Tu objetivo terapéutico va a decir incrementar una gestión, o sea, la frecuencia, si es un déficit, voy a ponerlo, ¿verdad? Entonces, si es un déficit en la gestión en el nuevo cargo, yo estoy buscando el objetivo terapéutico de incrementar el cumplimiento de las tareas en la gestión del nuevo cargo. Y eso se va a entender de una línea de base de tasa que está baja porque es deficitaria Aumentar la tasa. a una línea meta de tantas actividades logradas, ¿verdad? Como línea de tratamiento, evaluada siempre por autoobservación, autorregistro. O sea, primero el logro se va a dar por la aplicación de la técnica esta que tienen ustedes, que me dijeron que es solución de problema, evaluando la relación funcional de IBD por autoobservación y autorregistro de la frecuencia de esos aciertos o logros en la gestión, ¿verdad? Me parece que esa es una manera que pueden hacerlo, ¿verdad? Y allá arriba les estaría faltando la definición operacional, ¿verdad? Entiendo. Y creo que ese suele ser nuestro inconveniente. Sí, Ahora, porque esto que incremente el consumo de fruta y verdura ya va a venir una vez que él ordene el blanco, él asciende. Eso le crea una desadaptación propia, ¿verdad? Porque hay nuevas exigencias, hay nuevas demandas sí, y obviamente esto que ustedes están poniendo como incremento de comer fruta o verdura o hacer actividad física sí. es un lineamiento Ujú. que justamente estábamos hablando hace un rato, ¿qué es el lineamiento? Y el lineamiento es que él mejore su calidad de vida, pero para eso tiene que ordenarse y hacer de ese déficit en la gestión que él está teniendo o de ese exceso, eh, hacer un orden de manera que logrando ese objetivo después pueda comer frutas, pueda Ujú. salir con la esposa a bailar, no sé, lo que quiera hacer, ¿verdad? Ok, entonces ya dentro de lo que puse, porque particularmente ahí es donde yo me confundí mucho, en objetivos terapéuticos. Entonces, en el objetivo terapéutico, en realidad lo que pondría es solamente que la determinación de la conducta blanco, y como me habías mencionado, ante presencia de déficit, entonces tener un objetivo para incrementar la conducta blanco justamente, y en la presencia de exceso, justamente disminuir nuevamente. Exacto, pero tu blanco tiene que tener nombre y apellido, ¿verdad? Que Sí. te digo, yo te tiro la idea de déficit en la gestión del nuevo puesto de trabajo, ¿verdad? Sí. Y eso se entiende como
X cantidad de tareas que deja de ejecutar Ujú, o que las ejecuta con errores de una cantidad de 10 tareas diarias, por ejemplo, ujú, solo consigue una línea de base de una o dos con aciertos, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de un déficit, ujú. ¿verdad? Ya. Y nada, y a partir de eso, la contrapartida viene por el objetivo terapéutico que tiene que ver con incrementar la cantidad de actividades laborales que estaban deficitarias, obviamente, de esa línea de base de 1 a 2, Ujú, ¿verdad? ujú. A la tasa que se aproxime a las 10 que él tiene que hacer en una jornada normal. Sí, en este caso entonces a lo que quiero llegar es que tanto voy a establecer dentro del objetivo terapéutico. Solamente eso que te había mencionado, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver, lo que venga por añadidura, por decirlo así, de las conductas prosociales y de cómo se estaría ordenando después eventualmente sus otros aspectos de vida, eso ya se estaría viendo después, profe, o también voy a poner dentro de los objetivos terapéuticos. Y esto es, si fuese realidad, yo te diría que es lo que nosotros hacemos, como este modelo evalúa permanentemente. Si yo la pifio, Ujú, y esto que te dije es un error, porque en realidad tendríamos que haber trabajado el que consuma más fruta y haga más ejercicio, ujú, rápidamente te vas a dar cuenta. Pero si yo consigo que él realice una gestión en su nuevo puesto de trabajo, ejecutando las tareas en tiempo y en forma, levantando ese déficit, a partir de ese blanco yo tengo que ver cómo ese blanco que está correlacionado con una vida en su casa, con una vida social, cómo impacta. Eso es lo que nosotros vemos. Si yo le tiro a este blanco, yo tengo que ver cómo en el aparatito este donde se tira, ¿verdad? Cómo esas otras areolas, ¿verdad? Se ven sí, afectadas. Si ajá. yo me equivoco, espero no equivocarme, ¿verdad? En lo que te digo, este sujeto va a seguir funcionando mal y te vas a dar cuenta pronto y vas a Ujú, poder corregir el rumbo. ok. Idealmente yo creo que el nuevo puesto habrá creado algún grado de desadaptación y esa desadaptación hace que él tenga un déficit en su gestión laboral y Ujú, obviamente tiene eso como blanco, una impactación en su gestión social, en su gestión personal, porque si él no consigue centralizar todos sus esfuerzos en solucionar este tema laboral, lo más sí. probable es que lo otro no se pueda solucionar. Ujú. Y eso sí lo voy a incluir en objetivos específicos o ya lo voy a estar planteando a lo largo del... No, ahí es donde va a entrar tu lineamiento. Tu En el... lineamiento va a apuntar a otras conductas adaptativas que se derivan del cambio en el blanco. Y eso Otras es lo que cosas. yo dije, se recupera en el seguimiento. Y ahí Ah, recién ya. el tiempo, porque no somos magos, el tiempo te va a mostrar en el seguimiento si él come frutas, si hace ejercicio, si sale con la esposa, Ah, si se divierte con los amigos. Si no, bueno, no vamos a tener tiempo de ver eso en ujú. corto plazo, ¿verdad? En algunos casos se da y en otros casos hay que esperar un poco más. Ahí tengo una consulta porque viste que me decís que se visualizan los lineamientos, ¿verdad? Y el lineamiento tengo entendido que es cuando comenzamos ya con la fase A1, profe, o no sería así. Sí, ahí está inserto. Sí. Ahí es donde yo ubico si la conducta, qué criterio, a qué criterios me estoy refiriendo Sí, cuando hablo de la conducta de este sujeto. Y puedo tener más de una, puedo tener sí. otras que yo puedo ver que tienen relación con el cambio en el blanco. Es decir, de que si yo voy a realizar el lineamiento de fase A B y la conducta blanco, que vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Que ante el déficit de entregas de trabajos en el día, justamente de su ambiente laboral, solamente hay una entrega de 2 de 10, por ejemplo, y la idea es que nosotros buscamos aumentar la entrega de las tareas en tiempo yo te digo así, líneas generales nomás para tener una idea.
Sin embargo, cuando hago mi fase de lineamiento A, que es justamente el planteo de la línea base, ahí, por ejemplo, yo voy a tomar la conducta blanco y ahí se va a monitorizar esa conducta, ¿verdad? En los primeros, no sé, primeras 2 semanas, por ejemplo. Y vos me dijiste que también esos otros aspectos, como, qué sé yo, tener tiempo de recreación, comer saludable, hacer ejercicio, también se podrían llegar a mencionar dentro del lineamiento, ¿verdad? Claro, porque yo en el lineamiento tengo un cuadrito ahí que me da opciones, ¿verdad? De las Sí, conductas que afectan mi desarrollo adaptativo, conductas que pueden mejorar otras conductas. Entonces yo ajá. elijo con criterio, ¿verdad? No, no elijo por elegir. Yo ya le conozco a este, más o menos le estoy conociendo a mi paciente y elijo un Ujú, par de ellos y digo, bueno, con relación a mejorar otros ámbitos de su vida, se espera que al mejorar la gestión laboral, él vuelva a tener una rutina de vida con la calidad que implica hacer ejercicio, comer sano, dormir la cantidad de horas, ¿verdad? ujú, Porque eso es lo que finalmente nosotros queremos al impactar el blanco. ajá. El blanco, el blanco es el pretexto perfecto, el Ajá, más perfecto que tenemos para poder modificar otras áreas. Por eso que la elección del blanco lleva muchos años de experiencia y muchos años de conocimiento, ok. porque no siempre la atinamos, o sea, la Ujú, pifiamos. Al principio la podemos pifiar muchas veces y irnos por las ramas. sí. Y a nivel alumno, ¿verdad? Yo como estudiante dentro del trabajo, cuando hablamos del lineamiento, en realidad eso yo lo explico como otro gráfico o simplemente voy indicando como una especie de efectos secundarios que se van manejando cuando En nosotros... tu análisis funcional, Ujú, pueden aparecer esas manifestaciones de mejora en las consecuencias, porque si vos en el consecuente intrínseco encontrás que él dice, bueno, hoy conseguí hacer 5 de las 10 y entonces me voy a premiar con 1 hora de actividad física o comiéndome mi ensalada de frutas deseada, ¿verdad? ujú, Porque finalmente las consecuencias intrínsecas son las que yo me proveo. Y ah, también está la esposa, ¿verdad? Que dice que está de buen talante, de buen humor, y la esposa lo apapacha, lo refuerza, ¿verdad? Entonces ahí vos vas a ir viendo cómo ese blanco fue atinado, cómo atinaste a darle en el blanco, porque inmediatamente él va a empezar a afectarse en las consecuencias, en los consecuentes, otras conductas que le son gratificantes, ¿sí? ajá. Eso, Oh, eso se mm. ve en el análisis funcional ya. Yo le estoy Y tirando bien sí. al blanco y en el consecuente se va a ver la impactación. Entonces, en el análisis funcional, acá por ejemplo nosotros pusimos análisis funcional, pero ya en versión párrafo. ¿Vos querés que se realice por medio del recuadro? ¿Sería más práctico para nosotros? Siempre es un gráfico, no un gráfico, una tabla, un Ujú, cuadro, a veces le llaman tabla, otros le llaman cuadro, con esas 3 columnas, ¿verdad? ok. Porque el paciente tiene que decirte, ¿verdad? Bueno, hoy, porque ese registro otro registro realmente, el análisis funcional es para que él ubique la situación que genera el blanco, Ujú, ¿verdad? Y lo que le siguió al blanco como consecuencia. Entonces, inclusive ese análisis funcional se sigue, debería seguir haciéndose. Cuesta nomás que el paciente sea obediente y todos cumplan, ¿verdad? Pero lo ideal es que ah, no termine en la línea de base. En la línea de base yo registro una conducta que está por déficit y tiene unas consecuencias nefastas. Y entiendo. en la línea de tratamiento es ideal que él siga registrando. Bueno, hoy logré que mi jefe inmediato me felicitara porque saqué 5 de las 10 que tenía que sacar y obviamente la impactación en la conducta es que se está incrementando la frecuencia en una mejora de gestión y el consecuente es que él sale de ahí con un reforzador positivo de su jefe inmediato y llega a su casa y se premia con su ensalada de fruta o hace el amor con su esposa porque está feliz y contento, ¿verdad? Sí. Esa es más o menos la secuencia que uno espera, ¿verdad?
Entonces, el análisis funcional, conforme vamos haciendo el lineamiento, o sea, puede ser ideal tener que realizar A1, B1, A2, Siempre, B2 y siempre, solo que sí, nosotros acá quebrantamos todas esas reglas, porque como te digo, la gente, es hay que muy... decirlo, el paraguayo es muy haragán para hacer esto, mm, es en- muy haragán. entiendo. Pero al menos para nosotros tener una orientación, entonces sería lo ideal. Sí. Claro, tu Ujú. lineamiento se fija allá arriba como, ¿qué te diría? Es como conociendo el caso como la expectativa más viable o más predecible que vos crees que pueda suceder durante el pasar de este paciente hasta el seguimiento. Porque como te digo, en el seguimiento vos vas a retomar tu lineamiento y ahí vas a ver si realmente volvió a hacer ejercicio, si realmente volvió a salir con amigos, si mejoró su humor y ya no se anda peleando con todo el mundo, Sí, ¿verdad? sí. Pero eso se va a ir viendo inclusive en el análisis funcional, porque la conducta al moverse va a ir revelando consecuencias nuevas. Ujú. Ahí, bueno, a ver un poco. Eh, sí, quería preguntar, no sé si es que hay algo más que quieran hacer los compañeros, porque si es por mí, nosotros no, yo te voy a robar, profe, todo tu Yo tiempo. ya les paro a todito porque ya son las 7 y me tengo que ir, 7:05 ya es. Ah, bueno, Entonces, bueno, a ver. no sé si por ahí Sofi se quiere quedar un poquitito más, pero yo me tengo que bajar. Eh, Bueno, profe, desde ya muchísimas gracias. dale, Gracias, profe, súper claro todo. Y Dale, cualquier cosa el otro viernes le vamos a preguntar otra vez cositas, profe. sí, re, vamos a volver a preguntarte, profe, porque en serio es bastante complejo para pero nosotros. acuérdense que el próximo viernes lo que van a tener el micrófono son el grupo Ah, uno. cierto, sí, eso es cierto. Ya se olvidaron rápido del calendario. Sí, bueno, y vamos a tener en cuenta entonces cualquier cosa de forma paralela, vamos a hacer con la profe Sofi. Vuelvan a ver la clase, todo lo que podemos sugerir, o hagan consulta a través de Sofi o qué sé yo, si tienen que hacer precisiones, háganlas ya a nivel de tutoría externa, ¿verdad? Dale, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Dale, dale, gente. Dale. Y bueno, nos vemos, gente. Chao, profe. Chao, chao.